Olá pessoal, olá a todos, bem-vindo nesse apontamento. Estou tratando de fazer entrar nosso convidado, entrevistado, Francesco Carreri. Olá, olá. Estou tratando. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Olá, boa tarde. Olá, Dudu. Um segundo. É, Estamos esperando Francesco Carreri conseguir entrar. Eh, Hola Nirce, hola a todos. Un segundo solo y vamos a empezar. Eh, Estamos tratando de entrar con Picho. A ver. Hola a todos, bienvenidos. Intentamos de nuevo. Bienvenido a todos. Dice que no ve la live. Jessica, Francesco dice que no consigue ver la live. Hola, hola a todos, hola Valentina. Ahí está Picho. Aquí. Ahora sí. Bienvenido. Eccomi, Eccoti. sono venuto in cucina perché di là ci sta il mio, come si dice, vicino di casa che suona la tromba, fa casino e quindi, vabbè, ho uno sfondo orribile dietro. Va- Siamo già in diretta? Siamo ya en directa. Vamos a hablar en español. Claro? En realidad esa charla va a ser una mistura entre italiano, portugués y español. Entonces todo el mundo va Tutta a conseguir l'opportunità. entender muy bien. Entonces, Picho Caro, primero que todos voy a contar que voy a llamar Francesco Carreri Picho porque ese es el nombre que todos sus amigos dan para él. Y hoy es el día del profesor Picho. Entonces, Gracias. eh, Estoy muy contento que estamos acá juntos.
en otras partes del mundo, en dos continentes separados por un océano. ¿Me entiendes? Yo te entiendo. Hello. Ok. No sé si entienden los otros. Quería saber si Jessica me confirma que conseguí colocar los mensajes en la casilla. Después me escribe por aquí, por el WhatsApp. Yo estoy contemporáneamente para ver las preguntas que pueden ser feitas, entonces vamos a presentar. Io soy Emanuela Di Felice, soy profesora en la Facultad Universidad Federal de Pelotas y conocí a Francesco Carreri en 2006. Francesco Carreri es profesor en la Universidad de Roma 3, miembro del colectivo artístico Stalker y autor de yo tengo incluso dos libros de la editora. Uno es Wallscapes, famosísimo, con la introducción de Paula Berenstein-Jacques, y el otro es el más nuevo, que es Caminar y Parar. Entonces vamos a hacer esta charla. Vamos a hacer esta charla sobre el caminar. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Confirmo todo lo que has dicho. Confirma todos. Entonces, yo voy a mostrar cómo que era ese profe. En el primer curso, yo fui tu alumna en el primer curso de Artes Cívicas, que es ese curso que tú dio 2006. en 2006. Sí, 2006. me acuerdo muy bien. La tecnología no nos ayuda mucho. Yo me inventé que vamos a ver el video de ese año de forma bien nostálgica incluso. ¿Se ve? Vamos a ver. Lo que es caminar. Sí. La primera experiencia de caminar en Roma, Picho. ¿Qué te recuerdas de ese tiempo? Que fue una cosa muy loca. El primer año fue con el grupo más loco de todos los años sucesivos. Ahora son 15 años que ya tengo este curso, pero ahí esto que estamos mirando es el primer día del curso y salimos de la universidad. Acá estamos en el Air Terminal Ostiense y acá ya estamos donde hay dos estudiantes, uno de Andrea, me parece, y que están rompiendo ¿cómo se dice? I mattoni, los ladrillos que habían puesto para cerrar una habitación, bueno, una ruina abandonada. Y este año fue increíble porque no había límites. Los estudiantes y yo también compré eso. Queríamos entrar en todos los lugares como si todo fuera a nuestra disposición. Bueno, esto siempre, pero acá eran muy exagerados. Y yo también. La realidad es que este vídeo me lo mostró ella, porque fue el vídeo hecho para ella, para su examen, y yo la he rogada de por favor de no lo publicar en YouTube porque seguro me iban a expulsar de la universidad. Era mi primer año en el cual era profesor y no sé, bueno, lo que se ve es bastante claro, no necesita de muchos comentarios. ¿Tú qué te acuerdas, Ela? Yo me recuerdo que tú nos convidó a atravesar la ciudad de la universidad hasta el mar. Ese era todo.
Y tú Sí, eras nuestro profe y las aulas eran totalmente en la calle. Leíamos, andábamos con una escada, ustedes vieron, teníamos escada, machete, nadie nos paraba y hacíamos performance, era un estado de conciencia. Era todos los lunes y parábamos solamente porque el sol bajaba, porque era un estado en el cual podríamos seguir días y días. De facto, tuvimos otras caminadas después con días, los últimos dos acampando afuera. Y para mí también fue un sí, año de facto en que todos los participantes se devolvieron grandes amigos. Se creó sí, algo y yo creo especial. que fueron todos estudiantes que después han hecho cosas muy importantes. No, no creo por mi culpa, pero de todas formas estamos en contacto con todos ellos y algunos han hecho artistas y están buenísimos como Leroy y otros han hecho los arquitectos, otros se han ido afuera y son profesores en Londres. Y verdaderamente fue un grupo muy loco y muy enérgico. Y tuvimos muchas discusiones. Acá yo no sé si en el vídeo se entiende ahora, pero no me parece. Se están leyendo también poemas de Pasolini, porque la idea era de hacer un homenaje a Pasolini, de salir desde la universidad para ir al lugar donde Pierpaolo Pasolini, que es un poeta, un director de cine, un intelectual muy importante para la cultura italiana, y lo mataron en el 78 en Ostia, frente al mar. Y acá, y entonces, si me acuerdo bien, en este vídeo hay también se lee, ¿no? Unos poemas de Pasolini. Ah, este es un momento increíble. Esto no quería ponerlo porque encontramos un coche abandonado, todo roto, también el vidrio está roto, pero sin comentarios, ¿no? Eh, vandalismo puro. Y Era acá también. vandalismo, ma yo creo que nosotros nos estábamos apropiando por la primera vez de la ciudad también. Nos sentíamos Sí, los padrones, los dueños. sí, sí, Y dueño de todo, de tu tiempo, también del espacio de otros, porque se caminaba mucho en las propiedades privadas y entrando en zonas y saltando muros. Y no, fue una experiencia también para mí. Bueno, yo ya la hice con Stalker, ¿no? Esta en el 95, de dar la vuelta en Roma en 5 días, durmiendo afuera. Y mi intención era que cuando yo sería devenido profe, quería transmitir el mensaje de Stalker a los estudiantes. Era un poco como pensar que si yo fuera profe, cuando yo era estudiante me habría gustado muchísimo poder tener un curso como esto. Y entonces es un poco imaginarme estudiante y poder hacer hecho esto como un examen. Esto fue un poco lo que me ha... que te Sí, motivó. después encontramos a personajes increíbles que nos dicen dónde ir o dónde no ir. Le explicamos que estamos caminando desde el centro de Roma hasta el mar y no se lo va a creer. Y siempre preguntando informaciones, porque la verdad es que no teníamos ninguna idea de dónde ir, solo se tenía que ir acá. Acá es el momento final, este es el monumento de consagra a Pasolini y estamos leyendo poesías de Pasolini. Acá soy mucho más joven
el pelo negro, todo. Y bueno, El esa tiempo, era la llegada, destruidos. sí, sí. Y Stalker que hizo 25 años hace 2 semanas, una semana pasada, 25 años de actividad. Sí, 25 años después del la vuelta de Roma, del primer momento, el acto en el cual tomamos el nombre de Stalker, decimos, el acto iniciático, donde empieza todo esto. Y sí, para el aniversario hicimos una caminada de 3 días, que se acabó el domingo pasado. Lindísimo. Aquí termina ese video. Él, después de 10 años, Picho me liberó para publicar en el YouTube ese video. Y después de 10 años empezó también nuestra actividad dentro del LAC, Laboratorio de Arte Cívico. O sea, después de 10 años había Picho y había otras 10, 15 alumnos que te seguían, los pichinos. Sí. Ex alumnos, Ex alumnos. porque ya habían hecho sus tesis muy, muy buenas. Y no, sí, también el Laboratorio de Artichique fue una experiencia fantástica, con la cual entramos en muchos lugares y no solo se paseaba, sino para ir también al tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La idea era también de pararse, pasar algunos momentos más largo, una temporada en lugares para trabajar con la gente y hacer arquitectura, intentar también de construir. Este es el tema de hoy, ¿no? Sí. Es también de cómo la caminata nos posiciona en un tiempo diferente respecto a aquello que la modernidad nos propone siempre. La aceleración es, al contrario, decelerar, parar, tener un momento para pensar, un momento para mirar las cosas más profundamente. Es un momento también para el ocio, hacer filosofía. Es un acto político también caminar. Claro, caminar, bueno, los situacionistas decían, ponían la deriva urbana como una situación. Una situación es un acto político, porque la situación es de ponerse afuera del espacio-tiempo, decimos, del consumismo, de la sociedad capitalista, y es como poner una paréntesis afuera y vivirse un momento y, bueno, un tiempo y un lugar de otra manera, ¿no? De manera lúdico, constructiva. Y entonces sí, caminar de esta forma es ya construir una otra realidad, una circunstancia que está afuera de la cotidianidad y que se pone entonces también como crítica política a lo que pasa normalmente. Y otra cosa, porque el caminar es un acto político, diría, y esto se comprende más ahí que acá, más en América Latina, digo, o en general, también en América del Norte, porque ahí no están tan acostumbrados a caminar. Hay menos seguridad en la calle y sobre todo los ricos se van solamente en coche y nunca caminan, ¿no? Y tienen miedo de ser asaltados y en general no se camina mucho, solo los pobres caminan. Y entonces el acto de caminar, de estar presente en el espacio público, en la ciudad, yo creo que es un retomarse un poco la ciudad contra el miedo, contra las imposiciones culturales, hegemónicas en general. Con certeza. Y aquí yo desde 2016 estoy aquí y hago
caminada. Mi primera caminada fue junto con Azzurra Negro en Uruguay. Y caminar en Sudamérica, en Latinoamérica hace mucho más sentido porque, por ejemplo, en mi realidad aquí en Brasil, las personas viven de miedo, mas también el miedo estructura una serie de sistemas económicos que sustentan la ciudad. Entonces, las personas tienen miedo y se encierran en recintos de 5 metros, generando ciudad todavía más hostil de lo que ya son. Entonces, hace mucho más sentido para mí llevar a los alumnos a caminar para perceber con el cuerpo lo que significa esas distancias. Entonces, entrar en una escala corporal un para uno con la ciudad. Claro. Ella, dime también tú, ¿qué vas haciendo con tus estudiantes? Estoy tan contento de, ¿no? que también esta práctica ahora está en las universidades brasileras y empieza a estar un poco, bueno, que hay mucha gente que está empezando a caminar de esta manera, de enseñar caminando y de, dime. Entonces, los primeros años para mí fue difícil, fue un shock cultural, porque esa nuestra apropiación lúdica italiana aquí era imposible, porque los cuerpos son mucho más disciplinados. Ese dirección, la ciudad nos proporciona también la caminada, digamos. Entonces, hay un nivel también de preocupación, de aprehensión mucho mayor. Hay miedo que nos disparan. Nunca aconteció, siempre nos reciben con un copo de agua, pero al principio era bien difícil. Después, con el tiempo, la frustración pasó y ahora yo creo que todavía es más importante llevar a los alumnos a ver esa ciudad, porque lo que es la ciudad no está en los libros. No existe un relato completo de la ciudad que nosotros podemos colocar en un libro. Entonces, en las caminadas, al final de las caminadas, cuando pasamos por el mismo lugar, todo ya se transformó en otra cosa. Entonces, la Claro, importancia de estar siempre presentes. sí, sí, claro. Y me imagino también, bueno, por lo que yo he enseñado en algunos workshops ahí en Brasil y en general en Chile también, me parece que los estudiantes, bueno, ahí hay una pirámide social mucho más clara que acá, ¿no? Y los estudiantes normalmente son de clase alta y caminan muy poco y tampoco han jugado a la pelota en la calle o tienen mucho menos experiencia, decimos, del espacio público, porque la verdad es que viven de manera más controlada para sus padres y para, creo, ¿no? Es lo que Exactamente. yo he un poco Son visto. más disciplinados, son más Eso. controlados. Y en eso aquí estamos haciendo también pesquisa sobre el cuerpo, como el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de las mujeres es también un cuerpo político, de cómo discutir de urbanismo se parte por el cuerpo. Entonces, Claro, la performance que hizo el colectivo Antisafix, la urbanística se hace con los pies, caminando. Genial. claro. Pero realmente, sobre todo en Brasil, en que hay muchas diferencias de los povos. Entonces, es necesario encontrar las diferencias del povo negro, dónde habitan, cómo habitan, mapear, cartografar también esa diferencia,
porque lo que hace generalmente la hacer ciudad es invisibilizar. Entonces lo que no es formal es invisibilizado, no existe. Aquí existe la higienización del espacio público, también porque el espacio público generalmente es producido por el mercado. Entonces, encontrar en esas deambulaciones un espacio público producido por la comunidad, eso me hace entender que existe una ciudad que no es aquella planejada y que es lo que acontece también en Roma. Claro, clarísimo. Bueno, tenemos mucho que aprender, yo creo, de la informalidad sudamericana, latina. ¿Ela? ¿Sí? Dime, ¿cómo caminamos? ¿Cómo procedemos? Entonces, yo Pasamos... quería dar las herramientas a todo lo que nos están siguiendo de cómo se hace una metodología de la deriva, porque creo que es fácil, es solo tomar una botella de agua y juntarse con alguien, montar un grupito e ir a conocer esa ciudad que no conocemos en realidad. Sí. Entonces, existe una metodología de la deriva, de la deambulación, de la transurbancia. Tú tienes otras palabras, ¿cuántas? No sé. Siempre, no sé si hay una palabra especial. No, mira, digo siempre más una caminata. Camina. Y siempre menos transurbancia o deriva o todo. Vamos a caminar. Me parece mejor simplificar y no ponerse en objetivo, en un piedestal, como se dice, no sé, de poner distancia cultural. Sí, mira, metodología es una palabra muy fuerte y lo he escrito también ahí en el libro, ¿no? Que la primera vez que me fue Paola Berenstein-Jack, que es una profesora de Bahía, de urbanismo, en la UFBA. Y yo le digo, no, no tengo metodología, yo soy contra la metodología. Y, y ahí me dijo, ¿pero por qué? Porque si tú miras a la etimología de la palabra, es metas o dos. Entonces, a través del camino, de la calle, del andar. Porque yo tenía una metodología que era mucho más, ¿cómo se dice? Construida antes, ¿no? A priori. Y, y entonces, no, efectivamente la metodología se hace caminando y en este sentido soy muy metodológico. Cambio constantemente la metodología. No, pero aparte de la broma, sí, hay algunas cosas que me gusta siempre decir a los que vienen a caminar conmigo, que son algunas frases, ¿no? Como que quien pierde tiempo gana espacio, o que no se puede volver por atrás, o que no se tiene que tener el tabú de la propiedad privada. Hay, hay algunas cosas que me parecen siempre importantes que se comprendan, ¿no? Son conceptos porque no es que vamos a caminar como a pasear, a pasear sin, como decimos, sin un objetivo específico, sino tener, es importante no tener claramente una dirección, sino de tomarse el tiempo, de perderse conscientemente y, y de tropezar. Pero bueno, podemos ir más despacio y analizar más estos puntos.
No sé cuál. Sí, ¿Tú cuál utilizas, por ejemplo? Con tus todo, estudiantes, ¿cuál todo es? voy colocando más. A ¿Cómo? cada año se va colocando algo más, pero sí, yo tengo perder tiempo y ganar espacio. Perder tiempo es algo que todo el mundo te dice que es errado. No se puede hacer perder tiempo. Y no, a veces de perder tiempo nacen cosas interesantes. Escuchar la Claro, intuición y el deseo. sí, y esa es un poco decimos, viene desde un hilo rojo, ¿no? Del flaner en París, porque cuando se hablan de los flaneurs parisiens de París, yo nunca sé cómo traducir flaner en italiano, por ejemplo, y al final lo traduzco diciendo perdi tempo. Eh, y la flanería es el primer paso del perder tiempo, ¿no? De ponerse afuera del sistema eh, de la sociedad, porque la sociedad no quiere que se pierda tiempo. La sociedad quiere que se produzca todo el tiempo, que se trabaja. ¿No? Y El entonces tiempo es esto del dinero. perder tiempo, el tiempo es dinero, claro. Y perder tiempo es perder dinero y encontrar otras cosas. Y si tú no te tomas el tiempo para ti y no lo consumas, porque también otra cosa que decían los situacionistas, que habían comprendido mucho, ¿no? Era que los nuevos poderes están tomando también nuestro tiempo libre, porque organizan, te hacen trabajar también en tu tiempo libre. Y ahora no con este teléfono, que es muy claro, cada vez que nos ponemos en Facebook, en Instagram, en todos, estamos trabajando por alguien, no por otros. Estamos produciendo riqueza. Y cómo ponerse afuera de todo esto es una estrategia, no es tan, porque el sistema nos toma en nuestro tiempo y nos hace trabajar y a nosotros nos parece muy normal, pero tomarse el tiempo para no trabajar, para no producir, es algo que tú tienes que hacer de manera consciente en ese sentido. Y claramente si tú no te pierdes, no encuentras a nuevos espacios, no conoces al otro, ¿no? A, a quien no puedes encontrar normalmente, porque normalmente no tienes el tiempo de tomarte un café eh, con un homeless, con alguien que normalmente no encuentras. Pero si tú te vas perdiendo, por ejemplo, en la periferia y, no sé, ahí en las favelas, eh, vas a entrar en casas de gente donde normalmente solo la policía o los asistentes sociales entran, ¿no? O los periodistas, se pasa algo, pero es muy raro. Acá lo hicimos mucho con los campamentos de los gitanos, ¿no? Contigo también. Y esta sensación de, de ser hóspedes, y que tal vez es más fácil entrar, tocar a la puerta y entrar que salir, porque una vez que has entrado, la gente le da talmente una buena onda, no sé cómo decir, el hecho que alguien te ha tocado a la puerta y te pide hospitalidad, que tú le ofreces un café y al final nos muestran las fotos, te hablan de toda su familia y es mucho más difícil salir de una casa que entrar. Siempre lo digo esto, porque también es difícil de decirle, no, tengo que seguir perdiendo tiempo, ¿no? Tengo que ir. Exactamente. Dime. Y yo creo que la otra es entrar en la condición de tropezar. Sí, es un poco lo que te decía, ¿no? Que estaba diciendo ahora.
yo creo que si tú pierdes tiempo y finalmente puedes perderte, siempre digo también eso, ¿no? Que se camina con una mirada estrábica, con un estrabismo, ¿se entiende? Esto en castellano. Creo que es lo Con un mismo, ojo por acá y el otro por allá. Entonces tienes un ojo para mirar a dónde tienes que ir, a tu objetivo, y el otro ojo para ser desviado, para un sendero que se va por otra parte, y siempre al final uno toma la otra dirección, la dirección nueva. Y si tú te pones ahí, verdaderamente puedes encontrar algo nuevo. Y el momento más interesante es cuando tú encuentras un lugar fértil, donde puedes poner semillas. Esto es para mí tropezar, es encontrar un lugar donde imaginas que te puede parar, ¿no? Que puedes pararte para una temporada y porque comprendes que hay un fenómeno interesante, hay gente que se ha tomado, come si dice, prendersi cura, eh, que cuida, bueno, que cuida del lugar. que cuida un espacio y entonces también de ser, de encontrar lugares donde ya hay un proyecto, donde ya se está haciendo de una manera un proyecto y poder participar a un proyecto más que imaginar un nuevo proyecto para un lugar. Esto es tropezar para mí, es encontrar un- una situación con la cual se puede trabajar de manera fértil, donde el terreno ya está bien trabajado. Sí, y también la Y ese es el... cuestión poética de la ciudad, lo poético, ¿Cómo? lo poético. No, en las caminadas yo creo que también empezamos a ver ese paisaje, no más de la ciudad, no más rural, otro paisaje en transformación, tenía algo de poético, algo que incluso Claro, romántico, eh, que en un momento cuando se encuentra con un campo relacional con otras personas, se transforma en posibilidad de intervención, de acción, como el encuentro con las otras personas se transforma en una oportunidad de hacer ciudad con otros presupuestos, que no es de cima, no es del plano, sino que es de dentro, es por el deseo que esas personas tienen. Entonces, hacer ciudad por el deseo que tú tienes y el imaginario también. sí. Y, y además lo que es interesante en esto, en esta acción, es tal vez hicimos unas juntos, ¿no? En Roma, no sé si... Sí, proyecto, diría, ¿no? De manera indeterminada, de manera también tal vez ilegal, tal vez sin afuera de las reglas. No es que se pide permiso de construir un parque, por ejemplo, simplemente se empieza a hacerlo y, y se empieza a hacerlo con los vecinos, y entonces, porque, sabes, muchas veces me dicen que soy un arquitecto contra la arquitectura, que solo quiero caminar y no quiero transformar los lugares. Y tú lo sabes que no es verdad. Que al final a mí me gusta mucho tener el martillo en la mano y poner claves y es que no me gusta dibujar los proyectos, no me gusta que se tenga que seguir a un proyecto ya hecho como si fuera una partitura musical que tú tienes que simplemente que suenarla sin improvisar. Yo creo que
lo que es importante en la construcción del espacio es que se pueda improvisar, que todos pueden participar y poner su creatividad y que sea, entonces, que esa es para mí la dificultad de ser arquitecto, ¿no? De estar submitido, no sé cómo se dice, a las reglas de todo que es hoy la construcción. Y yo creo que en América Latina esto existe un poco menos, ¿no? Acá tenemos reglas mucho más mm, duras contra el abusivismo, contra el ilegal, que ahí ya están mucho más acostumbrados que como la administración hace muy poco, la gente tiene que autoorganizarse y construirse su propio espacio y también si está un poco afuera de las normas y yo creo que se tiene que aprender mucho desde eso, ¿no? De que podemos construir espacios también peligrosos, ¿por qué no? Que pueden ser selváticos o donde... Porque si no, todo se va a homologar. Las normas, la normativa, como se dice, las leyes, dibujan mucho el espacio de que vivimos y lo homologan en muchas maneras y no permiten que algo pueda insurgir, bueno, nacer ¿Surgir? de manera, surgir de manera espontánea. Y cuando se encuentra la posibilidad de hacer esto, yo creo que vale la pena de pararse. En realidad eso ya acontece porque Roma ha crecido un tercero, ella es espontánea. Los países de Latinoamérica también. Hay una grandísima percentual. Aquí en Pelotas creo que un tercero también de la ciudad es informal, no tiene ningún tipo de propiedad privada, por ejemplo. Y eso es tanto en la producción de vivienda de alto y bajo estándar. Entonces, existe una ciudad que nosotros en la caminada descubrimos y en eso nosotros descubrimos todos sus mecanismos también. Los mecanismos de gentrificación, higienización, y eso nos generó una ética. Entonces nosotros también decidimos con qué trabajar. Creo que eso es un poco nuestra distancia de la arquitectura tradicional, del urbanismo tradicional. Estamos procurando otra manera de hacer, de llegar al proyecto que no sea calado de cima por abajo. Entonces vamos a ver las personas que quieren de verdad. Es un poco aquello que Patrick Guedes hacía en sus planos, que nunca tenían una planta, mas eran relato. Guglielmo de Marsiglia la otra vez en otra live en la cual tú me convidaste, él hablaba que en Francia el impacto de vicinancia es una relación, no tiene ninguna planta rígida, formalizada, sino que estamos hablando de unas dinámicas que están dentro de algo que es un relato, es más multidisciplinar incluso, tiene que ver con otras herramientas que no es exclusivamente el diseño final. Y en eso Sí, todos nosotros nos titulamos contigo porque tú eras el único profesor más cerca de nosotros que nos entendía. Entonces nosotros venimos todos con propuestas de proyecto utópica. En el mío caso fue con el recicle, con el reuso del patrimonio en abandono, ocupaciones. Entonces, de cómo es descubrir nuevos territorios, generan nuevos proyectos también, que antes no aparecían dentro de la academia. Y creo que eso es una grande aporte. Yo creo que
¿Tú quieres hablar alguna cosa de esos proyectos que te... ¿Cuántos proyectos sí, diferentes, diversos? ¿Cómo es difícil también defender esos proyectos dentro de la academia, por ejemplo? Bueno, depende, sí. Siempre menos. Decimos que 20 años atrás no se podía comprender todo lo que hicimos hace 20 años, 15 años. Esto estaba totalmente afuera, tampoco se podía decir lo que íbamos haciendo, porque la academia lo rechazaba, el mundo del arte no, el mundo del arte siempre hasta que a nosotros, bueno, nos ha invitado a exponer, a contar, a hacer workshop en Bellas Artes, pero los arquitectos, la Academia de Arquitectura es mucho más cerrada a estas prácticas, a estas experiencias. Yo creo que en América Latina mucho menos hay una tradición, por ejemplo, la escuela de Valparaíso, ¿no? Donde tú fuiste en Erasmus y donde estás trabajando ahora también como profesora. Y también la escuela de Talca, con Germán Valenzuela, que vino muchas veces en Roma a hacer workshop de autoconstrucción con nosotros. Yo creo que ahí se comprende mucho más lo lo que estamos diciendo. Y la academia acá te mira mucho como un hippie, ¿no? Como un alternativo, una vanguardista, no comprende que esto es muy normal y además que los estudiantes lo necesitan, porque los estudiantes como sus primeras obras, no es que tienen alguien que le va a pedir de construir una biblioteca, un museo o algo así. Le van a preguntar de construir, no sé, como se hace en Talca, ¿no? Un mirador, un comedor, algo más pequeño, que pero se puede hacer con una poesía, una estética de material, de forma y de circunstancia relacional también con los obreros, con quien lo utiliza. Y esta es yo creo, la mejor manera, ¿no? De poder aprender a ser arquitecto. No sé, yo creo que si uno tiene el placer de hacer esto, también pasa de hacer el arquitecto de otra manera, porque te da mucha más gana de trabajar en esta manera, con pequeña dimensión, que construir rascacielos o obras comerciales. Y yo creo que una vez que se aprende a hacer esto, y hay una grande necesidad de cosas pequeñas que resuelven muchas cosas grandes. Es verdad. Ya llegamos a 50 minutos. Vamos a ver las Sí, a ver preguntas. si hay Es preguntas. muy rápido, Picho. Nosotros. Entonces, hay una pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre la paisaje brasileira? Entonces, ¿En qué sobre sentido? lo que piensan ustedes sobre la paisaje brasileira. Paesaggio. Paesaggio brasiliano. Conozco muy poco, es decir, he estado muchas veces en Brasil, conozco más la ciudad que los paisajes. Bueno, conozco los paisajes urbanos y he caminado por Bahía, eh, por, con dos del LAC, ¿no? Con Giorgio Talocci y María Rocco hicimos un fantástico workshop en las favelas, en una favela de Bahía, contigo en João Pessoa Una persona. y con Azzurra en Sao Paulo.
fueron siempre, pero situaciones de paisaje urbano, de paisaje informal y no sé, porque el Brasil tiene un paisaje fantástico, pero no he viajado mucho afuera de la ciudad. No sé si la pregunta es esta. Quizás tú puedes contestar más de mí porque tú has viajado más. Bueno, el paisaje brasilero que me apasiona son las personas, la grande diversidad, la grande cultura atrás de cada persona, de cada pequeño núcleo, las diferencias. Es algo que para mí es una riqueza infinita. Sobre el paisaje construido, es el paisaje de la desigualdad. A pesar de... entonces, yo soy también pesquisadora, investigadora, entonces es bien complicado, pero es extremadamente interesante juntar la caminata que puede se transformar en la cartografía, en otros relatos. Yo creo que todavía no está acabada la forma en que nosotros relatamos ese paisaje. Entonces, siempre hay formas múltiples para relatar ese paisaje. Yo creo que es el arte urbana, son otras morfologías, son otras conformaciones las que en ese momento me interesan y que voy procurando. Voy con una otra pregunta de Valparaíso. El problema en las escuelas es tener y querer terminar. El proyecto es un campo incompleto e incómodo. El problema en las escuelas es tener, me lo mandó 2 veces, el problema en las escuelas es tener y querer terminar. El proyecto es un campo incompleto e incómodo. De Valparaíso. Sí, bueno, Valpo. Bueno, ahí lo saben muy bien, ¿no? Sí, claro que el proyecto es incómodo. El proyecto como lo conocemos, el proyecto determinado, pero se puede enriquecer, bueno, alargar, no sé cómo, ampliar la noción de proyecto, creo, ¿no? Y también de arquitectura, también a lo que no es material, sino que es inmaterial. A algunas acciones que son puro cambiamiento del imaginario. Por ejemplo, yo siempre digo que el proyecto quizás más importante como transformación de un barrio ha sido la televisión de Corviale, de un barrio de 1 kilómetro en Roma, son como viviendas sociales muy duras y hicimos una televisión para cambiarle el imaginario. El proyecto se llamaba Immaginare Corviale y creo que es una forma de hacer arquitectura también. También si nos pusimos un clave, no fue una transformación física, sino fue una transformación simbólica. Y entonces creo que como arquitectos podemos emplear mucho más instrumentos que el arte nos pone a disposición. Normalmente en la escuela de arquitectura se utiliza, bueno, el dibujo claramente, las maquetas, el fotomontaje y ya la fotografía, un poco el video, pero también hay otras cosas, ¿no? La performance, el happening, la poesía pura, hay muchas otras maneras de transformar, de, de hacer una transformación urbana, de hacer una transformación de un espacio también grande
un barrio de 1 kilómetro. Yo no digo que lo cambiamos todo, seguro que no, pero seguramente influenciamos en la conciencia de quien habitaba este lugar. Nos han dicho algunos años después que gracias a la televisión ahora sabían dónde vivían, y encontrándonos por la calle. Y creo que a veces es más importante que la arquitectura sea inmaterial y que no haya... Esto no siempre, hay algunos lugares que necesitan una transformación física, también Corvial, este barrio, lo necesita. Pero yo creo que los arquitectos tienen que ampliar esta noción de proyecto. Hay otra pregunta, creo que va a ser la última, de la Raquel. ¿Cómo pensar o caminar en tiempos de isolamento social? ¿Cómo pensar a cidade nesse pós-pandemia? Lá en Italia ustedes están viviendo la segunda onda de pandemia. Sí, no me decir, por favor, que en este momento estamos bastante libres, caminamos con máscara, no se puede ir sin la mascarina afuera. Y también en la universidad estamos en presencia, pero con la máscara. Y al final lo que pasa es que puedes respirar solo en tu casa. Tu casa es el único lugar donde puedes estar sin máscara. Y cuando conduce un coche, pero entonces sí, bueno, pero se puede caminar, ¿no? Ahí hubo un momento en el cual caminar también era ilegal. Caminar, si te encontraban, te multaban. No se podía estar afuera sin el autocertificación que tú decías que ibas a encontrar tu esposa o a trabajar, pero perder tiempo era completamente ilegal. Pero esto ha producido muchos espacios, ¿sabes? Porque mucha gente ha empezado a ir en lugares no controlados, los lugares donde normalmente van los drogaditos o la gente un poco mala, ¿no? Porque están escondidos. Y en el lockdown, estos lugares estaban llenos de gente, porque la policía no iba ahí, y lleno de niños jugando a la pelota, se descubrió que la ciudad tenía mucho más espacio. Y esto gracias al pacto, al hecho que los centros comerciales estaban cerrados también, los parques también, y entonces finalmente se tenía que ir un poco a aventurarse, ¿no? Là donde nunca se va. Y creo que este es un efecto del COVID muy, muy importante. No sé si ahí se está pasando lo mismo. ¿Tú qué me cuentas? Aquí entonces aquí Brasil nunca cerró realmente, aquí cerramos el primer mes y después abrió. Entonces, digamos, aquí tenemos el lockdown voluntario. Si quieres, te quedas en casa, si no, puedes salir. Es otra impostación. Pero yo tengo miedo de una ulterior higienización del espacio, en realidad, del espacio público. Lo que más me preocupa es una mayor rigidez, un mayor racismo estructural. Entonces, yo estoy bastante preocupada, en realidad, por aquí. Y también creo que la caminata... No, esto... Puede hablar. Sí, esto también está pasando, ¿no? Porque en realidad otra transformación que hubo ha sido que muchos bares o restaurantes han puesto muchas mesas afuera en la calle, ¿no? En marchapiedi. Algunas calles se han cerrado y se han convertido en restaurantes al abierto. Eso de una forma es bueno, ¿no? Porque se pedonaliza, hay menos coches, pero al final
te preguntas, ¿no? Si esto está hecho para los ciudadanos o para los consumidores. Eh, Al final es para consumir siempre es un espacio que no es tan liberado, es el mercado que se apropia de más espacio público. Y bueno, es controversa la situación. Está bien. Tiene otra Ahora es, pregunta de la Nirse. ¿O qué piensan sobre una arquitectura de emergencia voltada a cualificar los espacios públicos en ese periodo de pandemia? Ojalá. no lo sé, ¿en qué sentido? De De emergencia para vivir, para hospedar a los... la cualificación de los espacios públicos durante la pandemia. Aquí lo que está aconteciendo en las plazas más afastadas, que están, tiene mucho más baraca. Yo creo que la pandemia está rendiendo solo más visible lo que ya existía. Entonces, hay barracas de personas que viven en la calle que son un poco más estables. Antes tenía que montar y desmontar, ahora se quedan las barracas toda la semana del espacio público. Post pandemia, tú, sobre el espacio público post pandemia. No lo sé, porque estamos en pandemia y no se comprende si va a ser peor de antes o no lo sé. No sé contestar en realidad. Ah, no, no creo que se tienen que cambiar muchas otras cosas. Se tendrían que hacer más cosas al aire abierto, esto sí. Los mercados, yo creo que se tendría que cerrar los centros comerciales y abrir mercados al aire abierto. Esto seguro. De pequeños cultivadores que pueden salir, seguramente sus cosas son más seguras que no la del gran mercado y más buena además. Y se podrían hacer muchas cosas como el cine, el teatro, el mundo de la cultura puede hacer muchas cosas al aire abierto. No se tiene que entrar en un museo para hacer el arte, para visitar el arte. No sé, y creo que la ciudad tendría que llenarse de cosas y que cerrar los teatros no tiene sentido. Los teatros pueden estar afuera. Roma es una ciudad hecha para el teatro, ¿no? Están las plazas, hay la posibilidad de utilizar la ciudad en otra manera, pero no de manera emergencial. Bueno, la emergencia nos puede pulsar a hacer también a volver a lo que la ciudad ha siempre estado antes de ser un lugar de consumo turístico y de gentrificación, porque seguramente Roma siempre ha sido un teatro, siempre se iba a la calle porque ya pasaba mucho más de lo que es el teatro. Bueno, en Brasil también. Sí, totalmente. Yo creo que el espacio público, Nirse, nosotros tenemos que pushar el espacio público como un lugar seguro post pandemia porque permite de mantener el distanciamiento social. Entonces, sería la forma más saludable para nos juntar en época de pandemia. Esa es mi visión personal. Entonces, yo creo que... Acá ¿Cómo? no, que decía, bueno, que acá el discurso de los arquitectos sobre la arquitectura post-pandémica es de tener departamentos con terrazas, con grandes terrazas y lugar en la casa donde se pueda trabajar, como si todos lo pueden hacer, ¿no? Como si no hay gente que tampoco tiene casa. Y no sé, se están pensando cosas
siempre para los ricos, el arquitecto se pone al servicio de quien tiene la pasta, el dinero, y nos interesa a los que verdaderamente viven la ciudad. Y bueno, voy a terminar con esto, pero creo que estas reflexiones de los arquitectos son muy, muy poco interesantes hasta acá. Va Entonces, bene. vamos cerrando. Yo te agradezco mucho, agradezco a todos quienes participaron, quienes nos están asistiendo. Aquí tengo, esa live va a ficar una semana para quien quiser mandar para amigos. Muchas gracias, Picho. Mucha saudade. Grazie a te. Mucha saudade de caminar Grazie, junto, Manuela. tomar luogo. Ti mando un abbraccio molto enorme, ben apertato. Un abbraccio a te e a tutti quanti che ci stanno ascoltando. Come si esce? Allora, aspetta. Vabbè. Un saluto a Edu Roccia che visto che sta, E ora tu, stava mirando un po' la... a Camilla, a Raquel, abrazo Nina, Bea da Argentina, a Fernanda. Tiene un monte de seguidores. Lina Nómade, a Luz. Y tú también. Un monte de seguidores. Então, Obrigado. vamos ver como Muito tenho obrigado. que... Obrigado. Abraço, Picho. Te cuida. Cuídate.